Buenos días, compañero Jorge. Adelante. El micrófono es todo tuyo para que nos compartas de tu experiencia en el programa. Gracias, compañera Briseida. Muchísimas gracias al Grupo Libertad Virtual de Ensenada en hacerme la invitación a platicarles un poquito de mi recuperación, de mi proceso, ¿no? De qué es lo que yo he vivido dentro de Comedores Compulsivos Anónimos, cuál es más o menos mi historia, cómo le he pasado, y cómo es ese proceso de recuperación y con el tema de vivir un día a la vez, ¿no? Bueno, pues Jorge, comedor compulsivo, compañeros, me da mucho gusto estar aquí, ver a nombres conocidos y hacer unidad. A nuestra compañera Briseida también muy agradecido. Con JUS, con CCA. Y bueno, pues yo qué les puedo decir. Eh, Mis generales tengo 63 años, sí. En los programas de recuperación yo empecé hace 5 años, en la época de la pandemia. Yo provengo de otra hermandad de origen, en la cual el alimento es líquido, el objeto de adicción es líquido. Y en esa pandemia yo tuve que pedir ayuda porque toqué un fondo pues muy lamentable y entré. Yo previamente ya venía de algunos programas pues de misticismo, de tratar de encontrar quién era Dios, de dónde venía, qué hacía, ¿no? Y Pero la verdad es que sí lo había encontrado, pero de una manera como muy colectiva. Me hacía falta a mí algo. Entonces, no sabía yo que había un programa de 12 pasos. No sabía que, pues, esta maravilla de programa, sí. No sabía que había un programa de recuperación. No sabía nada de los programas. Entonces, cuando yo entré a los programas de 12 pasos, entré con un peso muy por abajo del cual yo pedí ayuda en CCAOA, ¿sí? Pero ya venía yo cayendo estrepitosamente, no sabía. Empecé por eso y empecé a conocer el programa. Me dieron la bienvenida. Yo nací en un grupo virtual, no nací en un grupo físico porque todos los grupos estaban cerrados. Entonces, pues al pedir ayuda, fue pues por a través de la pantalla, ¿no? De Zoom. Yo ya sabía previamente de lo que era Zoom, yo ya había trabajado con Zoom, en lo que andaba anteriormente en esa cuestión de mística, hace muchos años, ¿eh? Ya sabía, pues ya andaba con esta cuestión de los grupos virtuales. Y entonces, cuando yo empecé mi programa de recuperación, empecé con el estudio de los conceptos, fíjense. Esa fue mi historia. Yo me quedé enamorado de los conceptos de lo que decían los conceptos, porque yo venía de una corriente en donde se manejaba mucho esto, ¿sí? Me quedé atrapado, me quedé enamorado del programa, hasta que ya se terminó la pandemia, tuve que asistir a un grupo presencial, y empezó mi caminar. Empecé haciendo mi programa, pero sucedieron dos cosas. Yo no hice mi programa como debería de haber hecho, ¿sí? En mucho tiempo anduve yo seco, ¿sí? Y todavía ando seco en algunas cuestiones, pero andaba más seco, pues una cuestión impresionante. Quizás había aceptado que yo era un adicto, en la adicción primaria, vamos a decirlo, pero no había yo hecho mi plan, mi proceso, ¿sí? Como dicen los pasos, en orden. Yo ya había aceptado, no había dejado de ser ingobernable, ¿sí? Yo creía en un Dios como ustedes no tienen idea, ¿sí? Porque de ahí yo provenía, que no era una cuestión religiosa, pero me faltaba algo, me faltaba el proceso. Y entonces pasaron los años,
Yo ya quería hacer reparaciones de daños cuando se me presentó una situación de encontrar una persona a la cual yo había hecho mucho daño. Entonces, pero no había hecho mi cuarto y quinto paso. Esa es mi historia, ¿eh? Así tal cual se las platico. Y entonces, me tuve que apadrinar. No me había apadrinado, sí. Y el padrino me dijo, no, pues, ¿qué crees que, pues que te va a ir muy mal si haces eso? Y le seguí la sugerencia y entonces ya hice mi proceso como debía de ser. Entonces yo tenía bien sólido lo que era el primero, segundo y el tercer paso. Pero bien, 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 bien. Me daba mucho miedo entrar al cuarto paso. ¿Sí? Ya después aquí en JUS, en CCAOA, yo empecé a hacer este proceso y ya empecé a conocer más del programa. Y bueno, esa es mi historia. Yo entré entonces, después de que empecé a hacer mi proceso bien, subí estrepitosamente de peso. ¿Por qué? Pues porque me di cuenta ya después de que algo había en mí que sentía mucha culpa, sí. Y entonces pedí ayuda en Comedores Compulsivos Anónimos. Me acuerdo que pedí ayuda aquí donde yo estoy. Yo estoy en la ciudad de Toluca, en un grupo de por acá. Llamé por teléfono, me acuerdo mucho. No me acuerdo si era de Toluca o de la Ciudad de México, para no mentirles. Pero cuando me recibieron la llamada, me preguntaban si yo provenía de otra hermandad. Y yo les dije la verdad, les dije, sí, pues yo pertenezco a Alcohólicos Anónimos. Y entonces estoy yendo a grupo, pero estoy pidiendo ayuda para conocer el programa. Y me colgaron, compañeros, me colgaron. Entonces yo pues sufriendo de la enfermedad hasta que volví otra vez a caer, tocar fondo en mi caso, pues llegar a pesar 147 casi 150 kilos. Ya no podía yo caminar, este, me cansaba de todo, no podía ni caminar ni media cuadra, eh, me faltaba la respiración, físicamente me empecé a sentir mal. Entonces, pues yo ya empecé a ver las consecuencias de vivir ese estado en el que yo estaba, de no haber hecho mi proceso bien, ¿sí? Y entonces lo que pasó fue de que pedí ayuda, me pasaron por segunda ocasión, después llamé otra vez por teléfono, ya creo que un año después, cuando yo hablé la primera vez, y entonces sí, la compañera que me contestó de acá de un grupo de Toluca, muy amorosamente me dio varios links, y entonces yo entré a dos links, al link de JUS. Y primero entré a otro link de otro grupo que se acaba de iniciar, virtual, y me llamó mucho la atención que en el Zoom parecía que estábamos sí, como como esa historia de Arturo y sus caballeros, ¿no? Este, Más o menos así, o sea, una cuestión muy solemne, y me llamó mucho la atención, entonces les digo que me dio varios links y ya después el otro link, que era el de Who's, me metí a ese link y ahí empezó mi historia, compañeros, dentro de CCAOA. Entonces empecé a ir a juntas, empecé a dar servicio, empecé a conocer del programa, empecé a conocer cosas que yo no conocía en mi otro programa, ¿sí? Aunque había mucha literatura, sabía todo, entendía todo. Hacía yo mucho servicio, ¿sí? Había hecho mi proceso, ya, pero todavía había algo que me estaba ronroneando y en lo cual yo subí estrepitosamente de peso. Y entonces,
aquí de manera virtual empecé a hacer mi cuarto, mi quinto paso. Y me acuerdo mucho en ese taller que había, la primera vez que hice un inventario, la persona la compañera y el compañero que estaban liderando ese espacio, me acuerdo, por cierto, un compañero de Estados Unidos, no me acuerdo ahorita de su nombre, pero en los formatos que estaban poniendo decían que apuntaron nuestros resentimientos, nuestros temores y nuestros remordimientos. Y entonces, pues yo nada más apunté lo que eran mis temores, sí, que era que mis hijos se murieran, me acuerdo mucho. Y yo no sabía nada, o sea, no sabía, no sabía nada. Entonces me preguntaron que si no tenía ningún remordimiento, ningún resentimiento. Y yo les dije que no tenía ningún resentimiento, ¿sí? Y remordimientos tampoco, no lo apunté, porque los teníamos que decir. Y entonces, pues ahí ya después me caí en la mentira, ¿sí? En la mentira del cual yo por qué tenía ese temor y qué es lo que yo tenía que trabajar dentro de mi proceso y por qué yo hacía cosas, la enfermedad, conocí la enfermedad. Y entonces empecé a trabajar el programa aquí y en mi otra confraternidad lo terminé bien de hacer y empecé poco a poco con mi recuperación. Entonces, de empezar, pues ese peso de 147 le bajé absteniéndome de algunos alimentos que me hacían compulsar, ¿sí? Que no era yo alérgico, o sea, no tenía la alergia despierta. Y con esos yo empecé a bajar de peso. O sea, yo empecé a bajar de peso, bajar de peso. Empecé a tomar mucha agua, empecé a caminar más, ya empecé a bajar de peso. Y entonces ya alcancé un peso más o menos como de 125 kilos, 128. Y ahí me mantuve, ahí me mantuve, ahí me mantuve. Y ya a partir de ahí ya me dio un poquito más de trabajo bajar de peso. Y lo he estado manteniendo. Actualmente yo peso 122 kilos. Ese es mi peso. Y me he estado manteniendo. Pero pues yo aquí en JUS, perdón, en CCAUA, mi grupo JUS, pues he aprendido muchísimo. Sobre todo, he aprendido cosas que no he aprendido. O sea, a mí me llama mucho la atención cómo es que entre las hermandades, ¿sí? Pues tiene que, en enfermos como yo, ¿sí? Que quizás no he hecho yo bien mi proceso, mi primer proceso, no lo hice bien, lo tengo que reconocer. Todavía escondía muchas cosas, ¿sí? Muchísimas cosas, sobre todo remordimientos. Y aquí me enseñaron muchas cosas, a trabajar, me enseñaron a hacer el proceso. Aquí me enseñaron a meditar, ¿sí? Me enseñaron a contar del 1 al 10, del 1 al 12 perfectamente bien. Yo no sabía contar, de verdad, se los juro. Yo sabía contar 1, 2, 3 y después de ahí hasta el 12, ¿sí? Y tuve que aprender a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuve que aprender a contar el 8, el 9, ¿sí? Cosa que me dio mucho trabajo hacer mis reparaciones. En hacer este trabajo diario y, y bueno, pues esa es mi historia. Yo soy casado, tengo 3 hijos, vivo nada más con mi esposa, ya mis hijos se fueron, ya mis hijos están grandes, mis hijas, tengo 2 hijas y un hijo y pues estoy bien, estoy estable, pero yo he logrado entender que el programa nada más se tiene que centrar en 24 horas, que es al tema, y hacer todo lo posible por hacer el programa, por trabajar en el programa.
¿sí? Hacer todo lo posible por cumplir con el plan de alimentación. Yo tengo alimentos de los cuales estoy abstinente. Alimentos que yo en el programa aprendí que eran alimentos asesinos. Y a mí eso también me impresionó muchísimo. Me espantó, ¿sí? Esos alimentos asesinos. Los empecé yo a dejar porque no sabía yo que me estaban haciendo, me estaban matando y me empecé a abstener, ¿sí? Hay tres alimentos. ¿Sí se puede hablar aquí de alimentos? Bueno, hay tres alimentos que a mí, de verdad me mataban, ¿sí? Me mataban, me mataban. Uno de ellos es la leche condensada, un lácteo, ¿sí? Los chocolates, muchos azúcares, los endulcorantes, que a mí me ponen loco, ¿sí? Un tipo de proteína, que es el cerdo, el pan también, aunque el pan todavía yo lo como, pero ese es parte de mi problema. Un pescado, algunas frutas, ¿sí? Que no las puedo yo comer porque son alimentos que a mí me compulsan, unos, y son alimentos que también me causan alergia. Yo una de las cosas de las bendiciones que para mí fueron, pues, un premio, no sé ni cómo explicarles, fue de que algunas cosas se me hicieron alérgicas a través de la abstinencia, ¿sí? Yo me empecé a abstener de alcohol y me empecé a ser más alérgico a algunos alimentos alcohólicos. Y ahí me empecé a dar cuenta de que yo ya no, después yo ya no podía ni comer ni uvas, ¿no? Ahora que fue Año Nuevo, yo en lugar de 12 uvas me tuve que comer 12 papitas. O sea, el año pasado traté de comerme una uva y me empecé a emborrachar, sí, a sentir eso que yo sentía cuando ingería alcohol. Todo lo que se refiere a ese tipo de alimentos procesados, pasas o ciruelas pasas, yo no los puedo comer porque es como si me comiera una copa de alcohol. La piña yo no la puedo comer. Muchos alimentos que se fermentan tampoco los puedo comer. O sea, una cosa ya orgánica, de la cual yo pues no puedo comer yo muchos alimentos. Entonces, esos son los alimentos que a mí me sostienen, que yo estoy abstinente. Los alimentos que no soy yo compulsivo, obsesivo, los puedo seguir yo comiendo. Los alimentos que son verdes, que les llaman verdes, pues los sigo comiendo, ¿sí? No me pasa nada. Pero hay ciertos alimentos amarillos que a mí sí me causan muchos problemas, sobre todo algunos azúcares, endulcorantes, ¿sí? Sobre todo. El tipo de azúcar que yo tomo, porque la sigo tomando, no es un azúcar refinada, sino es un azúcar que acá se le llama azúcar morena, y trato de evitarla, pero sí la tomo. Y a mí uno de las cosas que más me ayudó fue en el programa, sobre todo en comedores compulsivos, fue a tener un proceso, a conocer, a entender lo que es las herramientas de recuperación. Si yo no las sabía, o sea, realmente había practicado yo mi programa, pero no entendía lo que eran las herramientas de recuperación bien. Eh, no sabía que una de las herramientas era la escritura, por ejemplo, ¿no? No sabía que había principios bien marcados en los pasos, a pesar de que yo ya venía de mucho, entre paréntesis, mucho conocimiento, ¿no? Pero yo, compañeros y compañeras, soy otro tipo de enfermo más grave, más grave, ¿sí? Y pues tengo que trabajar mucho todavía. Y para mí el centrarme en estas 24 horas, para mí, en el solo por hoy,
Primero me enseña a ser ordenado, ¿sí? Me enseña a hacer mi proceso, a utilizar las herramientas de recuperación, ¿sí? Yo hago meditación, em, soy muy, ¿cómo les diré? Creo mucho en la espiritualidad, que lo que yo creo, se trabaja mucho esto, y lo único que me hacía falta a mí era tocar fondo. Eso fue lo que me di cuenta, era tocar fondo. Era lo único que me hacía falta para poder entender bien el programa. Y yo le digo al programa porque es un gran programa, ¿sí? Es un gran programa en donde a mí me volvieron otra vez a recordar que existía Dios en la cuestión de la meditación, ¿sí? Me volvieron otra vez a recordar que yo tenía un poder superior. Me volvieron otra vez a recordar que yo me podía poner a platicar con Él a través pues, de una escritura que a mí me salvó. Yo lo empecé a hacer desde que entré, no sé, yo ya tengo varios años en JUS, y ha sido muy complicado, muy difícil. Todavía sigo manteniendo algunos defectos de carácter, no lo puedo negar, pero yo sigo trabajando, sigo conociéndome, sigo conociéndome desde, pues, lo más profundo de mi ser, que es un ser, no es blanco como la nieve, sí, como dice el programa, y no tengo más que aceptar mi derrota y aceptar de que me falta mucho, de que tengo que ser muy humilde y seguir un plan de alimentación que me cuesta a mí mucho trabajo, lo tengo que decir. Aunque tengo alimentos que son alimentos que estoy abstinente, un plan de alimentación per se no lo sigo. No lo sigo, tengo que ser honesto, ¿sí? Pero estoy abstinente técnicamente, y se puede decir, y hago mi trabajo. Eh, Practico el programa, vengo a juntas virtuales, juntas presenciales. Pues tengo que estar estas 24 horas, solo por hoy, como dice el programa, totalmente, pues en sintonía, porque si no lo hago, pues sí corro yo el riesgo de poder otra vez, recaer en muchos defectos de mi carácter, ¿no? Y es difícil, compañeros, no es fácil mantenerse estas 24 horas feliz y contento. Es complicado, no es fácil, yo siempre lo he dicho. Sí, es complicadito, no es halagüeño conocerme a mí desde el aspecto más defectuoso y en poder aceptar muchas cosas. Siempre, todos los días van saliendo muchas cosas. Es un luchar contra mí mismo, ¿sí? Es reconocer que tengo que reparar muchas cosas, muchísimas cosas, que tengo que ser más honesto de lo que tengo que ser. Eh, el programa es un programa increíble, o sea, es un programa maravilloso. A mí me ha salvado, tengo que agradecerlo, siempre lo agradezco, sí, siempre. Quizás el hecho de que yo esté practicando dos programas me dé un poquito más, un poquito de complicaciones, de más complicaciones, en el hacer un servicio, por ejemplo, en comedores compulsivos, aunque yo lo hago, pero a mí me gustaría darlo más, pero no puedo. Pero pues sigo trabajando. Hay aspectos que no los he podido yo lograr, brincar, ¿sí? Algunos defectos que sigo yo trabajándolos. Yo los trabajo diario, diario, diario. Entiendo bien lo que es el comedor seco, ¿sí? Como la borrachera seca, el comedor seco. Y pues no tengo más que
más que trabajar el programa, eh, hacer unidad, dar servicio, definirme más, conocerme más desde adentro, ¿no? Como dice el programa. Y a veces aceptar las cosas, compañeros, que uno va conociendo de uno es muy complicado. ¿Sí? Es en mi caso, sí. Yo tengo un padrino formal en mi otra hermandad, sí. No tengo padrino yo aquí en CCAOA. Me han pedido a mí ayuda y yo no se las he podido dar porque no me siento yo, eh, pues, con esa eh, autoridad moral de poder ayudar a alguien cuando no puedo hacerlo, ¿sí? Y pues ese es mi caso. La verdad es que yo me he quedado sorprendido porque es un complemento básico para la existencia, mi existencia, ¿sí? Yo me siento muy agradecido porque el hecho de que yo me vaya mejorando, abono a mi propia recuperación, a la mía, ¿sí? El programa es para mí y para ya no seguir afectando a otras personas, ¿sí? Esa es mi realidad. La relación conmigo mismo se ha mejorado muchísimo, muchísimo al grado que me he salvado, me he salvado y he salvado la relación con muchas personas que están a mi alrededor, ¿sí? He tenido que reparar muchísimo, ¿sí? He tenido que hacer reparaciones de por vida, ¿sí? He tenido que apadrinarme de nuevo, he tenido que amadrinarme, he tenido que pedir un consejo, escuchar a los compañeros y estar en las juntas, compañeros, que es una maravilla. El sistema es impresionante porque inclusive aunque no hables, aunque nada más escuches, tú estás recibiendo algo y lo tienes que regresar. Entonces, pues el programa, ¿qué les puedo decir? Lo dice, lo dice todo lo que leemos siempre en la meditación, en poder platicar con uno mismo, en pedirle, tener esa oportunidad de perdón. La oración de San Francisco es impresionante. Yo pensé que esa oración era para aplicársela a los otros, y realmente no, era aplicármela a mí, ¿sí? Hay un, un, un libro muy bueno que habla sobre el estado seco, de borrachera seca. Y yo tenía todo eso, compañeros, como comedor seco, ¿sí? Aunque yo ya me había abstenido de algunos alimentos, todavía seguía actuando de manera en donde pues era iracundo, ¿sí? Causaba muchos problemas. Y la verdad es que a mí no me espanta, ¿sí? El hecho de conocerme, ¿sí? Y el hecho de poder autorrescatarme a mí primero, ¿sí? Para poder seguir adelante. Yo creo fervientemente que este sistema está hecho no para santos como yo. Ah, no, no es cierto. No, no para santos, ¿sí? Se alimenta de otra cosa, ¿sí? De ese reconocimiento, ¿sí? Como dice el programa, se alimenta de ese proceso, ¿sí? Se alimenta de la práctica, se alimenta de estar bien hoy, de estar feliz hoy, de hacer el proceso. No pasa nada, no estamos entre nosotros, no somos, bueno, yo hablo por mí, este, tengo que reconocer que
que tengo algo muy grande, ¿sí? El cual me protege, ¿sí? De eso estoy seguro, que es muy poderoso, así como dice el programa, y que es muy superior a mí. Y ese algo que es muy superior a mí, pues es algo que cuando ya lo empiezas a conocer, pues te quedas impresionado. Digo conocer porque te empiezas a conocer a ti mismo. Y y cómo es que se genera toda esa posibilidad de poder estar un día más, compañeros, que no es sencillo, ¿sí? A mí el programa me ha dado mucha seguridad. El programa me ha dado mucha autoestima. El programa me ha dado reconocer mis errores, ¿sí? El programa me ha dado enmendar mis errores, pagar. También yo cuando escuché, ya sé, creo que el año pasado, no me acuerdo cuándo, este asunto de, que me parece muy loable, yo lo respeto mucho, este asunto de que las, los créditos no se transfieren, ¿no? De hermandades a hermandades. Yo no estoy de acuerdo, porque yo me di cuenta que yo no puedo andar huyendo si yo no pago mis deudas, ¿sí? Si no voy a estar de hermandad en hermandad y no las voy a poder yo pagar. Quizás si yo no hubiera hecho mi proceso bien, este, pues seguiría debiendo. A mí el banco, cuando yo pido prestado, la verdad es que sí me cobra, ¿eh? Y el banco puede cambiar de nombre, puede estar, o sea, cuando me dan a mí un crédito, yo sí lo tengo que pagar. Y eso es lo que yo entendí en el programa, cuando yo estaba seco. Como yo no había pagado, yo no había hecho mi reparación de daños, yo no había hecho mi reparación de daños, no podía yo pasar al siguiente nivel, por así decirlo, ¿no? Y entonces a mí eso me dio mucho problema porque todavía debía, tenía cola que me pisaban y debía mucho, ¿eh? Lo escondía con otras personalidades que me salían, así como dice la literatura, ¿sí? Me inventaba personalidades que nada más como escudos para no poder reparar daños. Y me dio muchos problemas, me metía en más problemas y más problemas y más problemas. Y en el fondo, pues el comer y el beber y el expresar todos mis defectos, que son muchos, todos, puedo decir que todos, no era más que un síntoma más profundo. Y este síntoma yo lo trabajé perfectamente bien en mi cuarto y en mi quinto paso. Sí. Y este tema del cuarto y quinto paso, pues es un tema muy delicado, por eso no lo voy a platicar, porque nada más se lo comenté a mi padrino como debe de ser y como dice el quinto paso, ¿no? Que debe de, ante ti, ante Dios, ante ti mismo y ante otro ser humano, que es el testigo, ¿sí? Y Dios necesita un testigo, necesita un medio para poderse expresar. Si no, no se va a expresar. Necesita una conciencia colectiva, compañeros, así como dice el programa. Yo necesito estar en una conciencia para que Dios se exprese, como dice nuestra segunda tradición, y que me pueda dar su indulto diario. Dios, desde mi punto de vista, Él no pide nada, Él nada más da, ¿no? El que tengo que pedir soy yo y lo tengo que regresar. Yo estoy en estado de paso 11 todos los días, compañero. O sea, yo desde que me levanto empiezo a platicar con Dios.
No como una enfermedad, ¿eh? Lo digo así claramente, porque a veces el hablar mucho, a veces de algo, de hacerlo pues algo, una cuestión dogmática, puede ser muy peligroso, ¿no? Entonces, por eso yo entiendo ese trabajo colectivo, donde todo se diluye, ¿no? Donde todo se ecualiza, vamos a decirlo, ¿no? Tanto mis defectos como mis virtudes y tener ese sano juicio. Entonces, pues yo hago eso, platico desde que me levanto. Esa oración del tercer paso es una oración impresionante. Lo primero que hago es eso, ¿sí? Yo mi día empieza en la noche, compañeros, lo tengo que decir. Cuando, cuando se termine el día, yo empiezo otro día y tengo que estar, me levanto temprano, me levanto antes de que salga el sol para poder meditar, ¿sí? Estudio en la madrugada, ese es mi ritual. Eh, Me levanto a hacer mis tareas, mis deberes. Ya lavo las tazas, compañeros, ya lavo los platos, ya ayudo en mi casa, cosa que no hacía. Yo era muy dependiente de las personas, ¿sí? Eh, ya hago mis tareas, hago mis deberes, me llevo bien con mi esposa, ¿sí? Yo estaba casi, casi a punto de divorciarme. Y he mejorado, poquito, pero he mejorado. Entiendo que el programa nada más se vive hoy y no se va a vivir mañana. Entiendo que el programa ya se vivió ayer y hoy es otra cuenta. Entiendo que si no me mejoro, yo hablo de mí, mis fantasmas atormentadores me van a seguir persiguiendo. Eso es una ley, ¿sí? Entiendo que si mi egoísmo se obnubila, lo que va a pasar es que mis neuronas se van a empezar a quemar. Mi mente se va a empezar a enfermar. De veras, este programa colectivo es una maravilla, compañeros. No tengo ni cómo expresarlo. Los principios del programa, porque es un programa, yo los tengo que practicar todos los días. Tengo que utilizar todas las herramientas, ¿eh? No hago bien todas, ¿eh? Porque, por ejemplo, el teléfono casi no lo uso muy poco, ¿sí? La escritura sí escribo yo mucho. Plan de acción a medias. Meditación, mucha. Llamadas por teléfono a medias. Apadrinamiento, 75%. Literatura, 100%. A mí me gusta mucho leer. Sí. Estar en las juntas, 100%, compañero. A mí, ¿cómo me ayuda a estar en procesos colectivos? Porque entiendo que no hay de otra manera. O sea, yo no tengo otra salida más que regresar a este concepto de la conciencia colectiva. Eh, las tradiciones son una maravilla para podernos integrar a una nueva realidad. Yo tengo que, yo ya, lo que les puedo decir es que ya las realidades en las cuales yo vivo ya son diferentes, ¿sí? Tengo mi realidad dentro del programa y mi realidad mundana, ¿sí? Y me doy cuenta de que ya no puedo salir de una, pero tengo que regresar a la otra, más mejorado de lo que a mí me han enseñado, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata, no? No es mi recuperación, compañeros, ¿sí? Sino es la recuperación de otras personas también, ¿sí? El programa de veras da muchas bendiciones, pero lo tengo yo que trabajar. No lo he trabajado, no puedo decir que lo he trabajado al 100%, pero hago mi lucha y todavía me falta muchísimo. Todos los días para mí son mejores, eso sí los puedo decir, de eso yo lo he experimentado. No son iguales cada día, son bien distintos, ¿sí?
Yo trabajo mucho, hago mucha meditación, porque les digo que yo ya venía de un programa previo, sí. He entendido más a la religión en la cual yo nací y he entendido más a otra que me encanta, que me apasiona, sí, de la cual viajé mucho, sí, aprendí mucho, me preparé mucho también y yo estoy feliz, o sea, yo no puedo, no sé ni cómo expresarlo, yo estoy feliz en el programa. También veo muchos problemas en mí y entiendo que también todo lo que yo proyecto hacia afuera no es más que lo que yo soy adentro, ¿sí? No entiendo que mi percepción de la realidad está chueca en mí y por eso a veces yo lo que veo afuera lo veo diferente. Entiendo que este también es un problema muy mental, compañeros, aparte del físico, ¿sí? Entiendo que también este es un problema espiritual, el mío, ¿sí? Mi egoísmo es muy grande, muy autodestructivo. Entiendo que se tienen que presentar las condiciones idóneas para poder abonar en el objetivo principal del programa, que para mí es colectivo, sí, con el pretexto de que yo me voy a recuperar. Pero finalmente, quien se recupera son otras personas, ¿sí? Primera, porque yo ya no les hago daño. Y en segunda, porque yo tengo la obligación y la responsabilidad de poder rescatar lo que yo destruí y poder rescatar siempre y cuando algún compañero o compañera pida ayuda. Esa es mi responsabilidad. Y poder vivir el programa de la manera más intensa. El programa es muy bonito. Eh, Tengo que bajar de peso, como lo estoy haciendo, cuidarme. Tengo que cuidarme mucho, compañeros. Tengo que voltear hacia mí más. Tengo que ver por mí. Yo ya por muchos años me entretuvieron, digo me entretuvieron, ¿eh? No he hecho ni pestes de nada ya. Antes echaba muchas pestes, pero ahora entiendo por qué a veces a través de mantenerme entretenido, quizás hasta en las adicciones, a mí me salvaron la vida, porque si no yo me hubiera muerto. Y me hubiera muerto yo solito, yo me hubiera causado la muerte. Y yo no tengo más que agradecer todo lo malo que me ha pasado también. A mí me enseñaron a agradecer por todo, por la ayuda en contra, por la ayuda a favor, sí, pero no lo practicaba. Era un ser dormido, compañero. Y ahora que ya voy despertando, alguna gente que está a mi alrededor ya no, como que ya no les gusta, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes me manipulaban mucho, ¿sí? De mi entorno estoy hablando. Y yo por eso, quizás yo lo percibo así, porque pues yo también era así, un manipulador, ¿sí? Porque yo siempre hablaba, todo lo que digo en mi contra, hablo desde mi defecto, y yo eso lo aprendí. Entonces, pues a veces me he tenido más cuidado porque tengo que hablar de la manera correcta para poder abonar y poder regresar lo que a mí me dieron. Este, Vivir en el solo por hoy, que para mí es eterno, para mí es infinito, para mí es poderoso, para mí es un indulto. Vivir en el solo por hoy es tener la oportunidad otra oportunidad más de poder practicar el programa, practicarlo, ¿sí? Para mí la espiritualidad, concepto, el espíritu en acción es espiritualidad, ¿sí? Para mí eso es espiritualidad, que el espíritu tenga acción, acción y más acción, y obrar, hacer, hacer lo que se pueda, ¿sí? Hasta lo imposible.
por cuidar mi vida. Sí. Yo no soy de las personas que pone que no sé cómo explicarlo. Tiene que ser una cosa reversible, el deseo, sí. Por mucho tiempo, compañeros, yo me atasqué recibiendo, sí, y no daba. Y me enseñaron, se me había olvidado que tenía que recibir para dar, sí. Y después, ojalá y algún día nada más de dar por dar, ¿no? Pero el programa es impresionante, de verdad eh, los programas de los 12 pasos es una cosa que se tiene que practicar todos los días y pues yo me siento feliz, me siento contento de hacerlo, me siento contento pues de hacer mi parte donde estoy, en el grupo donde estoy, donde me acogieron, sí. No puedo decir que las cosas eh, son fáciles, para mí han sido muy difíciles el poderme integrar, sí, ha sido muy complicado, quizás por miedo todavía, quizás por resentimientos, quizás por remordimientos, sí, pero también lo que me ha enseñado el programa es a practicarlo todos los días, en el paso 10. Yo he escuchado cosas impresionantes, sí se los puedo decir, en comedores compulsivos, cosas que jamás había escuchado en ningún lado. A mí me han enseñado mucho. Yo por eso sigo viniendo, por eso hago algún servicio el que pueda. De verdad, hay cosas que son un jonrón, vamos a decirlo, un golazo, y yo tengo que estar muy atento porque la verdad a mí sí, sí me han rescatado, tengo que reconocerlo. Me han ayudado mucho, no tengo más que agradecer al programa de los 12 pasos, a JUS, a CCAOA, al programa de donde yo vengo. Yo estoy consciente, de verdad, que tengo, aunque los créditos me los cobran, compañeros. Si yo hice algo, me voy a deudores, ¿sí? Y me van a perseguir hasta donde, como lo hicieron ya mejor ni hablo de eso, de mucho tiempo, ¿sí? Y de verdad, a veces de no entender quién eres, que es la peor de las cosas. No entender quién eres, ni de dónde vienes, ni qué haces, ni que si existes, yo tenía un problema de existencialismo muy grande, un problema de pertenencia muy grande como todo adicto. Y poco a poco te van dando, claro, si trabajas, te van dando pues el estado, en donde tú empiezas a hacer conciencia. Yo nunca pude solo, tuve que pedir ayuda y estar pues en la conciencia que a mí me ayudó, de centrarme en hoy, en hacer mi esfuerzo hoy, de no pensar en el ayer ya pasó, lo tengo que reparar y mañana no me tengo que futurizar, porque quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Entonces, si yo abono hoy, eso a mí me va a ayudar mucho y voy a abonar pues al bienestar de los otros. Entonces yo muy agradecido, Briseida, y pues aquí seguimos, gracias. Felices 24 horas. Estás cerrado tu micrófono. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por habernos compartido de tu experiencia, fortaleza y esperanza. Ahora vamos a pasar a las preguntas que tengan nuestros compañeros. Para pedir la palabra, puedes levantar tu mano virtual o puedes escribirlo en el chat. Se sugiere que formules tu pregunta de forma concreta, que no se exceda de tiempo de 1 minuto. Gracias, compañeros, por su tolerancia. Vamos a poner el tiempo y pueden empezar a levantar su mano para hacerle preguntas al compañero. Me pongo el tiempito.
Muy bien. Vamos a ver si alguien se encuentra con su mano levantada. Bueno, yo tengo una pregunta para iniciar. Comentaste que te apadrinaste en el cuarto y quinto paso. ¿Aún te apadrinas o estás haciendo tu proceso solo con tu poder superior? No, no, mira, yo hice mi cuarto, mi quinto, mi sexto, mi séptimo, mi octavo paso, seguidito, ¿eh? Bajo el programa bueno, de la World Service, vamos a decirlo, ¿no? Que fue el que a mí me ayudó, ¿eh? O sea, realmente esa etapa yo ya la hice. Sí, yo ya la hice. O sea, ya la hice. O sea, en comedores compulsivos no lo hice. Lo empezaba a hacer, pero no me funcionó. ¿Por qué? Porque mentía mucho y porque ese proceso se tiene que hacer muy confidencialmente, ¿eh? O sea, es una cosa muy delicada. Entonces, la persona que va a padrinar esas etapas, de veras, es un compromiso impresionante. Ujú, ¿Por qué, compañero? Porque no estamos hablando que uno está destapando la cloaca, ¿eh? Y esa cloaca son tormentos. Esa cloaca son, bueno, vamos a poner, como dice la literatura, son tormentos. Si no los tapamos, si no está la persona que te va a ayudar incondicionalmente, ¿sí? El padrino es el medio, es el que está en contacto directo con Dios, ¿sí? Y esa persona sí tiene que estar capacitada, primero para recibir toda la sarta ya mejor ni digo porque es una grosería, la sarta de tormentos que tiene uno, que va sacando. Y no se tiene que quedar con ninguno, fíjate. Por eso digo, el padrino tiene que ser, o madrina en su caso, tiene que ser padrino hombre con hombre, mujer con mujer, que es lo que yo he visto. Y yo me apadriné con un padrino, ¿sí? Y me ayudó mucho, de veras, me ayudó muchísimo, ¿sí? Muchísimo, o sea, no sé cómo explicarlo. Toda la información que tú das, el padrino se la queda, ¿sí? ujú, Y como se la queda, pues es un gran compromiso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa información él es el que le va a transmitir, porque Dios no se te va a, bueno, no va a hacer el trabajo para ti solito, sino necesita alguien más. O sea, lo dice el programa, es conciencia colectiva, necesita otra persona, ¿sí? Mínimo una. Y bueno, ujú. pues me sigo Gracias, compañero. apadrinando, ¿eh? Pero el primer proceso No te escuchas, no se escucha, sí, el primer proceso del cuarto y quinto paso, no se escucha. Sí ¿no se se escucha? escucha. Sí, sí se escucha. Sí, lo ¿Sí? Sí, escucho bien, sí se se puede Ah, escucha ok. bien. escuchar. El primer Bien. proceso del cuarto, quinto, o sea, es cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo paso. El noveno, la reparación, aunque te apadrina, pero tú ya lo tienes que hacer solito, ¿sí? El onceavo lo haces solito tú con Dios. Y los primeros pasos, el primero pues lo haces con la providencia divina, ¿sí? Que yo ya después dije, pues ¿quién me trajo aquí? Pues ya sabemos lo que dice la literatura. El segundo, tú creas una conciencia colectiva contigo mismo, ¿no? Y en el tercero, ya son esas dos partes más Dios, ya es una trilogía, ¿no? Entonces, pues el programa es perfecto, ¿eh? Pero también es bonito, ¿eh? Porque, híjole, suceden cosas impresionantes en el cuarto y quinto paso. De veras, hay que vivirlo, ¿eh? Y creer en eso, y no tener miedo sobre todo. Pero lo tienes que hacer con la persona idónea, una persona de mucha confianza, que te aguante, que le sepas decir todo, y todo es todo, ¿eh? Decirle todo. ¿Sí? Yo no le dije todo, tuve que hacer otra sesión. Y porque no le decía todo, yo andaba seco y me puse a comer como desesperado.
Y él me lo dijo, Jorge, tienes que ser muy honesto. ¿Ya dijiste todo? Sí, ya dije todo. Fíjate, yo escribí 125 hojas en una escritura, varios días, como dice el proceso, ¿eh? Porque es un proceso. Lo que dice el libro, lo que dice el libro. Aquí viene todo, ¿eh? Cómo hacerlo, cómo hacerlo. Pero sí, pues yo me sigo apadrinando, ¿eh? Y también amadrinando, ¿eh? Porque a veces el escuchar también es un apadrinamiento. Sí. Gracias, Jorge. Muchas gracias No, por tu... gracias a ti. Tenemos a nuestra compañera Edna. Adelante, Edna, con tu pregunta, te escuchamos. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Jorge, por este mucho servicio que estás dando. A mí me gusta mucho escucharte cuando hablas sobre la conciencia colectiva, sobre la unidad. Y me gusta mucho escucharte porque a mí me cuesta mucho trabajo. Yo soy muy solitaria, me cuesta mucho convivir con las personas. ¿Cómo le has hecho tú? Bueno, mira, gracias, Estena. Gracias por tu pregunta. Y gracias también a Briseida. Este, en la segunda tradición dice que un Dios amoroso y todopoderoso solamente se va a hacer presente en la conciencia colectiva del grupo. No hay otra. ¿Sí? En personas como yo, pero es un proceso, ¿eh? No pasa nada. O sea, es el preámbulo. El estar solo es el preámbulo para que ya después uno esté acompañado. Porque pues, es una cuestión instintiva también, ¿eh? El gregarismo, ¿no? Pero la naturaleza actúa de forma colectiva, ¿no? Entonces, ese concepto de que Dios solamente le habla a la conciencia colectiva, pues es un proceso impresionante, impresionante. Mm, el poder y la fuerza, simplemente por matemáticas, pues es la sumatoria de varias partes, ¿no? De varios. Quizás nosotros seamos el mismo numerador, pero diferente denominador. Entonces, pues la fuerza solamente así. Ahora, Dios es tan poderoso, es tan grande, es tan grandioso, y yo varias veces se lo pedía solito y me destruía, ¿eh? Bueno, no me destruía porque pues, es muy amoroso, pero me daba unas arrastradas, me obnubilaba la mente, ¿sí? Y solamente él se puede expresar, su amor lo puede expresar a través de un colectivo. Y muchas veces, pues, a mí, yo hice mal uso de eso porque pedía más y eso a mí no me ayudó. Entonces, pues sí se tiene que repartir. El amor se tiene que repartir. Ese es mi comentario. Gracias, Jorge, por tu experiencia y compartirnos de tu manera como tú trabajas. Bueno, tenemos a Claudia y después continuamos con María Elena. Adelante, Claudia, te escuchamos. Muchas gracias, Luis, por tu servicio. Gracias, Jorge, por tu testimonio. Quería preguntarte, decías que te levantás muy temprano y haces tu meditación y estudias. ¿Cómo es que haces tu meditación desde temprano? ¿Qué método? ¿Cómo lo haces? Gracias. Sí, gracias, Claudia. Mira, yo lo primero que hago es la oración del tercer paso. Eso es lo primerito que hago al despertar. Esa es mi meditación. Yo empiezo así y todo, a cada hora yo agradezco. Todo lo agradezco. Y yo estoy conectado, o sea, yo no puedo estar desconectado del poder superior, el mío en el que yo creo y en el de Dios. ¿Sí? Entonces, pues mi poder superior en el que yo cree, mi autoestima, pues, se conecta con Dios.
Y si no estoy, vuelvo a lo mismo. Tengo un periodo en donde se me puede filtrar por ahí algo. Y yo, cuando yo estoy fuera, por ejemplo, cuando ahorita ya nos vamos, yo estoy pensando en ustedes, ¿eh? O sea, yo estoy pensando en ustedes y en toda la confraternidad. Y ahí voy como un paraguas, ¿eh? Como una nube. O sea, ese es mi método. Tengo que estar conectado. Por ahí alguien, hace poquito, hace unos días, dijo una cosa impresionante, impresionante. Una compañera, no voy a decir quién porque rompo su anonimato, pero dijo que ella estaba buscando el hilo negro, siempre. Y cuando escuché eso, yo dije, efectivamente, yo ya lo encontré. El hilo negro yo ya lo encontré, ¿sí? Y es negro. Entonces, pues es una sombra que te protege. Por eso, no me crean, ¿eh? Todo lo que he dicho no me crean nada, cero, no me crean. Pero yo me levanto temprano porque está más tranquilo, porque está todo oscuro, nadie me molesta. Me levanto a estudiar, me levanto pues, a ver mis libros, me levanto. Aquí tengo, miren, todo lo que escribo es un librote grandotote que voy escribiendo. Y pues nada más me hacía falta a mí entrar en el programa de 12 pasos, lo tengo que decir. Ya había hecho yo muchas cosas. Ya había sufrido mucho y agradezco que haya sufrido, porque si no, no hubiera estado aquí. Entonces, pues es maravilloso, ¿eh? Es una práctica. Y también yo medito en la noche antes de que me duerma, y porque para mí ese día empieza a mí cuando yo me duermo. Este, y doy gracias por un día más. No me la creo. Me pongo de tapete y me acuesto tranquilo. Pues eso es lo que yo hago. Sí, gracias, Mari. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Claudia. Continuamos con María Elena. Adelante, María Elena, te escuchamos con atención. Gracias, Pri, por tu servicio y gracias, Jorge. Te he visto mucho dando servicio, pero la primera vez que escucho tu testimonio y gracias por eso, sí. Yo me identifico mucho contigo con eso, que la mayor lucha es con uno mismo. A mí la comida no ha sido tanto, me ayudó la abstinencia para encontrarme a mí misma, ¿no? Pero sigo luchando con mis emociones, etcétera. Mi pregunta para ti es si tú ya traías un poder superior o cómo lo descubriste y sobre todo cómo te aferras a él. Porque me cuesta mucho trabajo, ya tuve un despertar espiritual, pero todavía me desconecto, soy así como el celular, cuando ya veo la pila roja, corro a él, ¿no? Pero ¿cómo logras esa conexión diaria y ese aferrarte a lo único que nos puede ayudar, que es un poder superior, sí? Y lo lógico, la conciencia colectiva, que la vemos, a mí el poder superior es parte del grupo, sí. Más bien lo veo mucho en el grupo o me habla a través del grupo, sí. Gracias y te escucho. Mira, pues volvemos bueno, ya yo comentaba que el poder superior, el paso 2 dice que tiene uno que creer crear un poder superior, ¿sí? A uno mismo, es recuperarlo. Entonces, para mí es la autoestima, ¿sí? Para mí es el quererme a mí. Y si yo no me quiero a mí, Dios no me va a querer. O sea, es como una condición, ¿no? No te quieres, no te quiero. Te tienes que querer porque el lenguaje de Dios para mí no es el lenguaje de la autodestrucción, no es el lenguaje del egoísmo, ¿sí? El egoísmo es una cuestión, desde mi punto de vista, de formación mental, desde mi punto de vista, ¿eh? Entonces, rescatar un estado en donde tú lo entregas, pues ya yo me empiezo a entrenar para poder dar y poder servir y poder estar en un estado en donde pues todos vamos a estar felices y contentos. Que por eso digo que el programa es una maravilla. O sea, lo que se vive aquí y ahorita más lo que está pasando, pues, mundos opuestos. O sea,
qué maravilla de programa, ¿eh? Y hoy en la mañana estábamos comentando de que yo les decía a algunas compañeras de que, porque se hablaba mucho de la ansiedad, ¿no? Esto que está pasando crea una ansiedad en la conciencia colectiva y ya es plan con maña, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos que estar bien, bien unidos, bien, bien unidos, ¿eh? Porque depende de nosotros que la balanza se haga para el otro lado, ¿eh? El trabajo que hacen los programas de 12 pasos, desde mi punto de vista, como yo lo vi, es impresionante. Pues yo ya venía con un concepto de Dios muy poderoso, mm, que es en el que yo creo, ¿eh? Porque yo lo creo, todavía. Y que es eterno, todo lo que dice el programa, o sea, lo que dice, no, 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 no. El, cada quien tiene su poder superior y su Dios, pero, pero ese concepto es tan grandioso, es eterno, es anónimo, a nadie pertenece, a menos que nos llevemos bien entre todos, ¿no? Como dicen muchas religiones. Y pues hay que abonar para eso. Mm, pero hay que estar bien uno, ¿eh? O sea, yo lo decía, a mí me faltó mucho, muchísimo. Me tuvieron entretenido durante años, ¿eh? Yo diría que durante más de 50 años entretenido. Entretenido, ¿eh? Es impresionante. Bueno, yo lo veo, me impresiono, porque cuando tú empiezas a despertar, ya empiezas a disfrutar lo de afuera, ya empiezas a ver los pajaritos, a platicar o sea, a entender a todos, ¿eh? Pero todo tiene un fin, ¿eh? Que yo me imagino que es estar bien entre todos. Pero para estar bien entre todos, primero tengo que estar yo bien, yo bien, yo. Si yo no estoy bien, va a ser complicado, ¿eh? A mí me costó años, ¿eh? Y me costó que mis hijos se fueran. Me costó quedarme pues, casi solo, ¿no? O sea, me costó muchas cosas. Pero pues aquí estoy, platicando y dando mi testimonio pues así yo trabajo el programa, entonces pues ese es lo que yo puedo decir. Cuidarme mucho del peso, por ejemplo, ¿no? Todavía me falta muchísimo, pero pues para mí mis adicciones pues nada más fueron un pretexto, porque en el fondo, lo que se quiere rescatar es otra cosa, ¿eh? O sea, y yo les soy sincero, yo sí bajo mucho de peso. Mi ego se me infla como no tienen ni idea, ¿eh? No, en serio, en serio, en serio, en serio. Por eso me mantengo así, más o menos gordito porque mi ego se me, no, 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 no me conocen, mejor ni me recuerdes, compañero. Gracias, gracias, Marilyn. Gracias. Gracias. Gracias, no, pero estamos aquí y un día se va a dar eso, va a venir cuando Sí, tenga que ser, ¿no? sí, sí, no, yo me Entonces, siento bien, me siento bien. muy bien, seguimos con la compañera Mirza y después tenemos a Cheli. Creo que de ahí podemos cerrar y continuar después del cierre. Adelante, Mirza, te escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Mirza, soy comedora compulsiva. La verdad que muy interesantes. A mí me cuesta bastante por cuestión de trabajo y horarios y me queda lejos mi trabajo de mi casa. Yo quisiera, a veces digo, "Ah, yo ya no voy a seguir aquí porque de verdad que me quita tiempo, pero cuando veo lo que he logrado, que no lo he logrado en otro lado, de verdad digo yo, no, yo quisiera estar en todas las reuniones de estas de las 10 de la mañana para la una, que para mí es bien complicado, yo quisiera estar más en esas que en las de la mañana que estoy, pero de verdad yo quiero agradecer al compañero su sinceridad, su humildad, porque cuando uno ingresa a oír un testimonio, cuando uno oye, bueno, yo como buena perfeccionista, iracunda, controladora, cuando oigo compartires que dicen yo estoy al 100, yo no me caigo, estoy abstinente de años, digo yo, ¿cómo es posible
con este problema, y cuando yo oigo al compañero con esa humildad, con esa sinceridad, decir estoy en la lucha, cada día es difícil, yo me identifico, porque de verdad para mí es difícil. Eh, Nosotros somos, pues mi esposo, yo y mis dos hijos que viven con nosotros somos comedores compulsivos todos. Y para mí es bien, bien difícil luchar sola. Mas, sin embargo, yo hoy compartí en la mañana en mi oración que mis dos hijos, los dos en diferentes ocasiones me dicen, mami, ¿qué vas a cenar hoy? ¿Y qué desayunaste? Yo dentro de mí digo, bueno, ¿y a ellos qué les importa si nunca se han preocupado de eso? Pero en realidad ellos están viendo en mí cambios, ellos están viendo en mí el autocontrol, están viendo en mí el poder decir que no. Entonces yo digo, no, es difícil y gracias Jorge por mencionarlo y me emociono pues porque yo también quiero recuperarme, yo también quisiera ver que otras personas se recuperan por medio mío y qué grandioso poder estar ahí enfrente y poderlo decir y hacerlo saber. Y también tengo una duda, ¿qué es la abstinencia para ti? O sea, ¿cómo lo has tomado en cuestión a tus comidas? O porque para cada quien es diferente. Yo con mi madrina pues discutimos, me dice, estás comiendo muy poco. Y a veces le digo yo, pero si yo con esto es suficiente para mí, ¿por qué voy a agregarle más cosas? En fin, es bien difícil el tema de la abstinencia porque para mí es picotear y es increíble, yo empiezo a picotear y empiezo a subir y yo sé que no son grandes cantidades, entonces sí me gustaría saber qué es eso para ti. Gracias por escucharme. Sí, gracias, Mirza, gracias, compañera, por tu pregunta. Mira, para mí la abstinencia es tener el deseo de dejar de comer compulsivamente, nada más, tener el deseo. Sí, no, no es un plan de alimentación, no es, aunque es muy importante tener un plan de alimentación, pero nada más es tener el deseo. Y yo creo que teniendo el deseo se te regresa el deseo. O sea, tú controlas el deseo, pero es complicado. Yo lo decía que mis alergias, yo las desperté de los alimentos de los cuales yo estoy abstinente, ¿sí? Las desperté absteniéndome, llegando a la abstinencia total. Y así se me despertó la alergia, ¿sí? O sea, yo ya venía con la alergia ahí como que se estaba asomando, inclusive en cantidades, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo les decía de las uvas, ¿no? Las uvas, pues, contienen cierta cuestión alcohólica y yo no era alérgico a esas cantidades. Y cuando yo empecé a ser alérgico, no, pues dije, ya la hice, ¿no? Y así muchos alimentos que son alcohólicos. Yo no sabía que había alimentos alcohólicos, ¿eh? Que a mí me provocaban un placer. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, pues como yo no tenía medida, en esa medida del placer, pues no tenía, no tenía llenadera, ¿no? Pero ese es la abstinencia para mí es tener el deseo, que otra vez se me regrese el deseo, que lo tenía secuestrado otra instancia. Entonces me devuelve el deseo de abstenerme, como deseo, ¿sí? Entonces, la comida es muy complicada, ¿eh? No es lo mismo que con el alcohol. Es complicadísima, o sea, es y más, bueno, por ejemplo, hay muchas comidas. Yo veo compañeros que están súper delgados, doble A, pero pues es porque pues no tienen la misma problemática que yo, que es más profunda, ¿no? Y que finalmente ya sabemos cuál es, ¿no? Pero que todo se enfoca a la cuestión del deseo, ¿no? A una fragmentación de ese deseo. Ese es mi comentario. Gracias, compañera Mirza, y ánimo. Gracias. Bueno, terminamos con nuestra compañera Cheli, nuestro compartir de preguntas. Adelante, Cheli. Hola, ¿qué tal? Soy Cheli, soy una comedora compulsiva.
Y estoy muy convencida que soy una comedora compulsiva porque he batallado con el peso muchísimos años, ahorita ya tengo 62. Pero fui muy afortunada porque conocí un programa de Dragones Anónimos que lo inició una compañera que no sé si, yo no sé el historial de ella. Sé que se apadrinó con los AA y que inició un programa y que hasta la fecha sigue. Y hay muchos grupos en toda la República, pero también sé que no siguen los pasos, las tradiciones, los conceptos y que solamente catarsis y solamente tienen sus reglas y según hacen los pasos, los pasos de que un Dios amoroso es el único que gobierna, pero no es cierto porque ellas son las que deciden quién está, quién no está. Si les cae gorda, pues la corran y si no. Yo me ha servido muchísimo y Dios me ha puesto y estoy muy agradecida que conocí los grupos de comedores compulsivos. Siento que no me podía acoplar por la manera de tratar el programa, porque estoy acostumbrada a una tribuna, en mi grupo no hay tribuna. Y siento que ya tengo como un año en ese grupo presencial, no me gusta mucho, que digamos, pero trato de no dejar de ir. Me ha servido mucho más las juntas virtuales y me fui a hacer un cuarto y quinto paso a un taller con las compañeras de Chihuahua. Siento que me ha servido muchísimo, no me he pesado ni me he medido, pero ya me queda una talla menos de pantalón. Estoy, padrísimo, yo no quiero que se me suba el ego porque tengo muchos kilos de más, tengo que bajar unos 30 kilos. Y yo apenas ya me queda una ropa y ya quiero sentirme maravillosamente, es el ego, yo sé, que ahorita que está escuchando a mi compañero. Mi pregunta es para él. Hacen un aniversario en cada ciudad, ahora lo hacen en Manzanillo. Y le dije a una amiga que fue mi madrina que siga hablándole muy bien y preguntó, dijo, no, es que tú no puedes ir porque tú no eres parte del grupo. El grupo se llama Grupo Amor. Y le dije, ah, pues hacen honor a su nombre, pues ¿cuál amor? No, es que el amor empieza por ti. Entonces, total que no puedo ir ahí, pero yo puedo ir por mi lado y puedo llegar ahí y puedo ir, entrar a la junta porque es junta abierta de las compañeras de Manzanillo, que no sé si me quieran correr o me voy a buscar controversias, pero, pero digo, estoy mal yo por querer encajar, por ir a ver qué escucho en otro grupo, a ver qué más me sirve. Todo lo quiero agarrar lo que haya, porque en mi grupo también hay codependientes y cuando hay juntas de psicología y todo voy. Soy hija de un alcohólico y necesito la ayuda también de Al-Anon. Y sé que no puedo ir porque si van a partir una rosca, pues claro que se me va a antojar. Digo, bueno, pues lo voy a cambiar, no como ningún pan, ningún carbohidrato y me como el pedacito que me den ahí porque también las quiero las compañeras. Compañerita, Mi ¿cuál es pregunta tu es, pregunta para el compañero? Si nos puedes ¿y decir. es correcto que me meta en controversia de ir a otro grupo que también es de comer compulsivo, que es de tragonismo? Y que no es de nuestra corriente, o si está mal, o si está bien, o si estoy yo mal por querer insistir en ir a otro lugar que no es del programa de comederos compulsivos. Es todo. Gracias. Pues tú ve, compañera, donde te sientas mejor, ahí, a ese lugar, y pues no importa, aunque creas controversia. Si tú, vas ubicando tu lugar de pertenencia, pues poco a poco lo vas a ir teniendo. Es complicado porque a veces el encajar, yo decía que el problema que tenemos nosotros, los adictos, es de pertenencia y de existencia. Existencialismo y de pertenencia. Entonces, pues, donde nos sintamos mejor, ahí es donde tenemos que estar. Cuesta porque a veces andar picoteando grupos, pues también es como si picoteáramos comida. Entonces, pues ese es mi comentario. Tú donde te sientas bien, compañera. Yo no te puedo dar ninguna sugerencia porque pues, es donde tú te sientas bien. Como tú hagas tu proyecto, así, sin problema. Gracias. Gracias.